después viene yeyuno e íleon. Esos son el nombre de las tres principales porciones del intestino delgado. Repito, duodeno, yeyuno e íleon. Y entonces, características del intestino delgado, por ejemplo, que puede llegar a medir de 25 a 30 centímetros de longitud y que su función principal es la absorción de los nutrientes. Es lo que más se absorbe a nivel de intestino delgado. Por dentro del intestino delgado, o sea, en su porción interior, la capita que está en contacto con el lumen, es así, tiene unas vellosidades. Imagínense como si por dentro el intestino delgado estuviera tapizado por dentro con una alfombra. Entonces cada uno de los pelitos de la alfombra fuera una vellosidad. Entonces el interior del intestino está como arrugadito. Y cada una de esas vellosidades lo que hace es que aumenta la capacidad de absorción. Eso técnicamente se llama aumenta la superficie de absorción. Es decir, si yo tomara el interior del intestino y lo estirara, tendría muchos metros, pero están apretados, ¿cierto?, en un espacio reducido. Eso hace que yo tenga harta superficie para poder absorber los nutrientes. Con respecto a estas vellosidades, hay una enfermedad que cada vez se encuentra en mayor porcentaje en la población chilena, que son la enfermedad celíaca. Las personas que son celíacas, que hay muchos niños que comienzan su enfermedad celíaca haciendo pequeñas intolerancias a algunos alimentos. Entonces hay que tener cuidado y vigilar, sobre todo que hoy en día hay muchos niños que almuerzan en el colegio, y que son los mismos profesores los que están a cargo de la vigilancia de ese horario. La enfermedad celíaca es una intolerancia a un tipo de carbohidrato que está presente en las harinas. Por lo tanto, todos los alimentos que contengan harinas lo van a tener y producen el siguiente efecto. Estas vellosidades tienen que tener una cierta altura. Cuando ingresa al cuerpo un alimento que tenga ese carbohidrato que se llama gluten, entonces produce un rechazo. Y ese rechazo es como si yo pasara una cortadora de pasto con las vellosidades. Entonces, en vez de ser este largo de las vellosidades, quedan así cortitas. Cuando quedan cortitas, se reduce la capacidad de absorber. Entonces, esas personas son personas muy delgadas, que comen y rápidamente van al baño, porque ejestan mucho, porque absorben poco. Y entonces son personas que tienden a desnutrirse, que por lo general andan pálidas, muy delgadas, aunque coman. Y que por lo general, ¿cierto?, comen y necesitan ir al baño inmediatamente o se sienten como con una indigestión. Ojo con eso, chiquillos. El resultado, hasta el momento, nosotros vamos a observar dos cambios de nombre en el estado del alimento. El alimento ingresa como alimento, luego de la boca al esófago pasa como bolo alimenticio y cuando sale del estómago sale como quimo, o también llamado quimo ácido. Entra al intestino delgado. ¿Mismo que el quimo ácido? Sí. En el intestino delgado además se vierten las sustancias del jugo intestinal, que también tiene enzimas para ayudar a la digestión, para mejorar la absorción, y sale del intestino como quilo, no como kilo con K, sino que con Q. Está, como kilo. ¿Qué característica tiene? Que lo que sale, que se llama kilo, la mayoría de los nutrientes ya ha sido absorbido, es mucho más líquido y no tiene acidez, porque ya ha sido neutralizada su acidez. Ahora, ¿quién ha neutralizado su acidez? El jugo pancreático, que tiene bicarbonato. Entonces, al intestino delgado se vierte el jugo pancreático, que neutraliza la acidez gracias al bicarbonato. Y también tiene enzimas y otros elementos, pero la acidez
se neutraliza por el bicarbonato que viene en el jugo pancreático. Cuando las personas han comido mucho o cosas que le producen acidez, lo que se hace por lo general es que toman un poco de bicarbonato. O algunos alimentos también se les agrega bicarbonato para evitar la acidez, ¿ya? Lo que estamos haciendo es en forma artificial copiar la función, una de las funciones del jugo pancreático. En el intestino grueso, ¿qué es lo que llega al intestino grueso? Kilo. En el intestino grueso, nosotros nos vamos a encontrar con que principalmente se dividen en colon y recto. Entonces, el colon y el recto, el colon a su vez, se va a dividir en colon ascendente, transverso y descendente. Entre el colon y su salida hay también una válvula, un esfínter. Y a la salida del intestino grueso, lo de nosotros ya pasa a transformarse de kilo a heces o fecas. Lo que los niñitos normalmente dicen caca. Entonces, pero el nombre formal es heces o fecas. Por eso se habla de residuos fecales. A la salida del intestino grueso, nosotros vamos a encontrar una gran flora bacteriana, que es una especie de bacteria que se llama Escherichia coli. Generalmente se escribe E. coli. La Escherichia coli es una bacteria que vive en el interior del intestino grueso y que ayuda a la digestión. Sin embargo, esta bacteria es considerada oportunista, es decir, mientras está dentro del intestino es beneficiosa, nos ayuda a la digestión, es parte de lo que llamamos la flora bacteriana. Sin embargo, cuando sale del intestino, se transforma en una bacteria patógena y por lo tanto produce enfermedades graves. Por eso es que cuando nosotros encontramos en el agua o en los alimentos residuos fecales, el problema está en que las fecas tienen Escherichia coli y la Escherichia coli fuera del intestino produce infecciones severas. En el colon, nosotros vamos a encontrar, principalmente en el colon ascendente, o sea, el que va subiendo, una parte del colon que se llama ciego, y es donde vamos a encontrar el apéndice, ¿ya? El apéndice es una parte, es como un cachito que tiene el intestino, en donde hoy en día no sirve para nada, no tiene ninguna función, pero antiguamente, cuando los seres humanos tenían otro tipo de nutrición, otro tipo de dieta, se cree que ahí se sintetizaba una enzima que ayudaba a degradar o a digerir la celulosa. Con el tiempo, el cambio de dieta en la evolución del hombre dejó de utilizarse y queda como un residuo. Se llaman órganos residuales. Quedan pero sin función. Y luego está el colon transverso, ¿cierto? Que es el que atraviesa el abdomen, que tiene dos ángulos, pero que la verdad eso es más bien para origen médico. El colon descendente, fíjense nuevamente, colon ascendente, transverso, descendente. El colon descendente y luego el colon sigmoide, que es este pedacito de aquí, que tiene forma de S, que termina que se une al recto. Ahí entonces nosotros en el intestino grueso, su principal función es la absorción de agua. O sea, cuando salía el alimento del intestino delgado, salía como kilo. Yo les decía que sale con mucha agua, muy líquido. Entonces, el agua es un elemento vital que el cuerpo no puede darse el lujo de eliminar. Entonces, en el intestino grueso, principalmente lo que se hace es recapturar el agua. Ahí es donde se le extrae el agua a las heces y se mantiene dentro del organismo, porque es algo demasiado importante como para estar eliminándolo. Y entonces después las fecas o las heces son egestadas, ¿cierto? Con una muy menor cantidad de agua. Mira, ya se ve. Dentro de lo posible. Me cayó en la cabeza.
Cuando el tránsito gastrointestinal es muy rápido,